Ay, esperamos. No. Ok, está en vivo. Ok, muy bien. Ok. Ah, no. ¿Está en vivo o no? Ok, ya. Ok, pues ya. Empezamos. Ok, ok. Yo creo que esto fue el señal. Ya. Bienvenidos todos. Buenas noches a todos. Gracias por compartirnos esta noche, por estar presentes. Yo soy Greg Walgenbach, director de la Oficina de Vida, Justicia y Paz por la Diócesis. He sido en medical leave recientemente por un diagnóstico de cáncer y quería compartir con ustedes porque la semana pasada les pedí su oración por mi cita con mi oncologista y salió muy bien la semana pasada. Dicen que el cáncer está en remisión ahorita. Entonces, muy buenas noticias para mí, para mi familia, para todos. Y estoy dando gracias a Dios y a todos ustedes por sus oraciones. Entonces, quiero decirles gracias y pido sus oraciones que siguen y orando por todos que siguen sufriendo. La semana pasada hablamos de la hermana Thea Bowman y ella tenía su propia lucha con el cáncer. Y yo sé que muchos de ustedes, si tienen familiares, a lo mejor algunos de ustedes han sido sus luchas también en este área o en otras áreas, claro, y sigan, y sigan. Entonces, sí, ojalá que podamos seguir luchando juntos y orando juntos uno por el otro. Pero quiero otra vez decir gracias a todos y a empezar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pido esta noche que las palabras de mi propia boca y las meditaciones de todos nuestros corazones sean aceptables así, Señor, nuestra fuerza y redentor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como mencioné, la semana pasada vivimos la ejemplar vida de la hermana Thea Bowman. Y parte de la poderosa atracción de su vida fue el poder del amor y el decir de la verdad, que ella habló con verdad. Las buenas nuevas de la vida de Dios se cantaron a través de ella literalmente y figurativamente. La canción de su vida no fue una afirmación de la vida aislada del tema de hoy, de la justicia o de la próxima semana de la paz. Estos temas son uno e integrados porque reflejan la vida, la justicia y la paz de Dios, quien son y quien es uno. Como mencioné en la semana pasada, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta noche estamos mirando el tema de la justicia y enfocándonos de alguna manera en Jesús como la verdad. Nuevamente, estos son inseparables, como veremos. Sin embargo, una vez más, al comenzar, me gustaría invitarnos a un momento de silencio para considerar lo que consideramos la justicia, como lo hicimos la semana pasada con la vida. Si ese espacio, otra vez, este espacio mental está lleno para cada uno de nosotros, entonces hay poco a veces o ninguno espacio para recibamos o incluso para ver qué más Dios podría querer mostrarnos o decirnos. Entonces, quiero comenzar invitándonos a un momento de silencio en el que comencemos recordando lo que solemos asociar con la justicia. ¿Qué palabras me vienen a la mente? ¿Qué frases? ¿Qué temas en nuestra sociedad?
qué me gusta, no me gusta, etcétera. Y otra vez, no para eliminarnos, porque claro que son parte de nuestro entendimiento, nuestra experiencia, ah, pero sino para anotarlos y dejarlos un poco a un lado para dejar espacio más, para invitar una, una, una visión más amplia, ¿verdad? Entonces los invito a pedirle a Dios que abra nuestro corazón a una nueva palabra alrededor de la justicia, que haga algo nuevo, que nos lleve un poco más hacia la nueva creación que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy pasamos a centrarnos en el tema de la justicia y sugiero que entender la justicia es vivir en la verdad y el poder del amor. Y vamos a hablar un poco de la vida de César Chávez y claro que esto es una vida increíble y famoso y puede hablar de muchas cosas alrededor de él, puede tomar clases de él en la universidad, a lo mejor algunos de ustedes han tomado, son más expertos que yo en su vida. Entonces, solamente voy a dar un poquito de resumen de unas partes de su vida para que podamos, por los que no están muy familiarizados, aprender un poquito más y para lo demás, para ser recordados de ciertos aspectos de su vida, especialmente de lo que podemos recibir como poco de su espiritualidad, que fue el base de su vida, organizar por la justicia. Y ahora cada uno de nosotros puede llegar a la reflexión de hoy con diferentes puntos de vista sobre lo que constituye la justicia en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero dudo que podamos disputar la centralidad de decir la verdad o del amor en la ecuación. Necesitamos desesperadamente ambos. Y sin elevar demasiado nuestra presión arterial o arrastrarnos innecesariamente a nuestros campos polarizados de nuestras batallas políticas y culturales, simplemente diré que el año pasado nos ha mostrado lo que está en juego, ¿verdad? ¿No? Que es, en nuestros fracasos para decir la verdad y nuestra incapacidad para amar. Y podemos ver a muchas diferentes cosas. Y podemos preguntarnos cuántos hemos oído o a lo mejor creído mentiras alrededor de las vidas negras importan, sobre la política del aborto, sobre las acusaciones de fraude masivas de las elecciones, sobre las conspiraciones de QAnon o otras cosas en la noticia, el carácter de las migrantes. Incluso el uso de máscaras y vacunas para poner fin a una pandemia es político, ¿verdad? Entonces, estamos en un tiempo en que hablar de la verdad y de hablar de la verdad con amor es tan importante a nosotros. ¿De dónde vienen nuestras ideas de justicia, de la justicia? ¿Cómo han sido formados? Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, ¿verdad? Nuestra propia familia, nuestra propia formación y les animo a pensar de esto esta noche. Y va a ser diferente para cualquier persona, porque todos tenemos nuestra historia. Yo voy a hablar de mi perspectiva
como una persona de antepasados euroamericanos y una esposa que sus papás nació en México, mis 4 hijos, nuestra familia, donde crecí yo, donde nuestro todo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Y lo sugiero que algunas de las ideas de la justicia en nuestra sociedad, ¿verdad? Puede ser construidos en cosas que no son exactamente basado en la verdad, ¿verdad? Puede ser construido en mentiras a veces, uh, en lugar de verdades o de hechos. Puede ser formados una dirección de odio en lugar de amor. Nuestra idea de la justicia puede ser formado en lo que estamos contra en vez de en lo que estamos en favor de, ¿verdad? Entonces, y no siempre quiere decir que nosotros tenemos intención de odiar o somos atraídos a mentiras, pero de todos modos podemos caernos en ideas falsas de justicia. Todo eso es parte de lo que significa ser humano, que y siempre tenemos que ver, y es parte de este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Es analizarnos un poco de nuestras experiencias, de nuestro relación con la verdad, con el amor, con el pecado, con la vida, con todo, ¿verdad? La justicia, quiero decir, necesita verdad y necesita amor. Y no voy a entrarme en todo el discurso teológico con la justicia en las escrituras, es un tema grandísima, grandísima. Pero como escriba San Pablo a los Efesios, dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y Cristo realmente, Jesucristo para nosotros como cristianos, como católicos, Cristo es es la verdad, como dice, y Jesucristo es la justicia de Dios. Y podemos ver que la falta de justicia es un gran tema en las escrituras. Claro que sí, con los profetas en el Antiguo Testamento. El profeta Amós, por ejemplo, que estaba en un pasaje famoso que habla de que Jesús odia nuestras alabanzas, nuestra adoración. ¿Por qué? Porque en este tiempo con el pueblo de Dios no venía su adoración acompañado con la justicia. Estaba maltratando a los pobres, estaba maltratando la sociedad. Pero el profeta Amós dijo pero que fluye el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Y para mi parte que quiero mencionar también viene de una persona que me gusta mucho, es Cornel West, y él dice que la justicia es lo que parece el amor en público. Y vamos a ver cómo para César Chávez, él vio las cosas que estaban pasando, él vio la verdad y lo trajo el amor de la comunidad, de su fe, de su familia y los trajo adelante la justicia. Quiero mencionar también la peregrinación del Papa Francisco a Irak, que apenas pasó, ya está regresando, ya regresó a Roma. Pero mi familia y yo ayer, porque ahorita con mi diagnosis y todo, enfermedad, hemos estado todavía en la casa mirando la misa por el internet. Y ayer decidimos mirar unirnos a la misa con el Papa Francisco en Irak, porque en cuál tiempo puede hacer eso, ¿verdad? Era increíble. Y, y qué ejemplo, todo su viaje, pero de decir la verdad, de enseñar la fuerza del amor, aun el amor del enemigo, en la iglesia ahí, y hablar de la fundación de la justicia en la dignidad humana. Y era pues déjame leer un párrafo de lo que dijo en su homilio de ayer en Irak. Esto fue en el estadio de Franzo Hariri de Erbil, en Irak. El Papa Francisco dijo,
Esto fue el mismo lecturas que tuvimos ayer, ¿verdad? El domingo. Dijo, qué fácil es caer en la trampa de pensar que debemos demostrar a los demás que somos fuertes, que somos sabios. En la trampa de fabricarnos falsas imágenes de Dios que nos den seguridad. En realidad es lo contrario. Todos necesitamos la fuerza y la sabiduría de Dios revelada por Jesús en la cruz. En el Calvario, Él ofreció al Padre las heridas por las cuales nosotros hemos sido curados. Aquí en Irak, ¿cuántos de vuestros hermanos y hermanas, amigos y conciudadanos llevan las heridas de la guerra y de la violencia, heridas visibles e invisibles? La tentación es responder a estos y a otros hechos dolorosos con una fuerza humana, con una sabiduría humana. En cambio, Jesús nos muestra el camino de Dios, el que Él recorrió y en el que nos llama a seguirlo. Escucha esta parte. Jesús no solo purifica de nuestros pecados, sino que nos hace partícipes de su misma fuerza y sabiduría. Nos libera de un modo de entender la fe, la familia, la comunidad que divide, que contrapone, que excluye, para que podamos construir una iglesia y una sociedad abiertas a todos y solícitas hacia nuestros hermanos y hermanas más necesitados. Y al mismo tiempo nos fortalece para que sepamos resistir la tentación de buscar venganza, que nos hunde en una espiral de represalias sin fin. Con la fuerza del Espíritu Santo nos envía no a hacer proselitismo, sino como sus discípulos misioneros, hombres y mujeres llamados a testimoniar que el Evangelio tiene el poder de cambiar la vida. El resucitado nos hace instrumentos de la paz de Dios y de su misericordia, artesanos pacientes y valientes de un nuevo orden social. Así por la potencia de Cristo y su Espíritu, sucede lo que profetizó el apóstol Pablo a los Corintios. Lo que parece locura en Dios es más sabio de todo lo humano, y lo que parece debilidad en Dios es más fuerte que todo lo humano. Comunidades cristianas formadas por gente humilde y sencilla se convierten en signo del reino que llega, reino de amor, de justicia y de paz. Y para mí, cuando oí estas palabras ayer en la homilia, pensando de que hoy íbamos a hablar de César Chávez, dije, pues, wow, ese es exactamente lo que estaba haciendo César Chávez. Estaba trayendo su entendimiento de las enseñanzas de Cristo, de la realidad de sufrimiento de su pueblo, y pensando de qué es la manera de que podemos caminar adelante. No solamente que lo que a veces pensamos de lo sabio de todo lo humano, pero caminando en otra manera, caminando con la no violencia, caminando en la manera de que sorprende, que sorprende a la gente para que no, para que se pierdan sus defensas realmente. Y al hacer esas reflexiones durante la cuaresma, mi esperanza es que relacionamos nuestras oraciones, nuestra ayuna, nuestra dar a lo demás con la justicia, y que podemos, como la semana pasada, profundizando un poquito más con el tema de la vida, esta semana con el tema de la justicia. Y hablé de las profetas, hablé del otro, el evangelio de ayer, del domingo. ¿Cuál fue? Pues fue la historia de Jesús en el templo, y cuando empezó los vendedores, ¿verdad? En el templo. Y
y que se tumbó las mesas y tiró al suelo las monedas y todo. Y la pregunta que está en la mente de nosotros es que cuando tenemos hambre de Cristo en la Eucaristía, es hambre de la justicia de Dios. Es hambre de la justicia de Dios. Cuando tenemos hambre de Cristo en la Eucaristía, es hambre de la justicia de Dios. Porque cuando vimos en el profeta Amós, eso es lo que fue el problema. La gente quería adorar a Dios sin la justicia en práctica. Y Dios no quería ese tipo de alabanza. Empezamos la cuaresma con los pasajes de Joel, ¿verdad? Que dice que vuelva a mí y se convierte en sus corazones porque han dejado mucho. Y yo quiero que esta es la ayuna que yo quiero, dice Dios en Isaías también. Pero en este pasaje del segundo capítulo de Juan, y claro que oímos ya de esto ayer, pero quiero nomás mencionar que en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tiene la historia donde muchas personas creen que se pasó históricamente más cerca de la semana de la pasión, cuando Jesús estaba llegando al cruz. Pero en el evangelio de Juan está al mero principio de su evangelio. Y se creen que lo puso ahí porque querían que sepamos que esta acción de Jesús esta acción de Jesús es de suma importancia por entender quién es Jesucristo. Y se sigue cuando Juan el Bautista dice que he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? En capítulo 1, que quita el pecado del mundo. Y en el segundo capítulo de Juan, este Cordero de Dios está ya en el templo. Y está en el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Jesús, en primer lugar, Jesús está ahí en el templo diciendo la verdad de lo que estaba pasando ahí, de la injusticia, del vender ahí, aunque no sea popular, Jesús era haciendo una crítica de las prácticas religiosas y económicas que están pasando en el templo. Y Jesús toma acción basado en amor que cambia esa realidad y testifica a otra. Jesús vuelve a enfocar la atención de la gente lejos de la injusticia y las distracciones y vuelve a sí mismo. Porque como Cordero de Dios y en mucho del Evangelio, Él en sí es el templo, Jesucristo. Y Él está ahí, Él mismo es la verdad del templo y es el verdadero sacrificio y comunidad humana genuina. Y en sí es como la encarnación de un parentesco auténtico que se encuentra en él, ¿verdad? Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, la iglesia. Hecho posible a través de su cruz y resurrección es nueva realidad que está ahí presente en él. Pero esta revelación que Él es el Cordero de Dios, que Él es el verdadero templo, que Él es la adoración perfecta, todo esto viene en este momento de justicia, de hacer bien, de quitar la injusticia del templo. Bueno, me gustaría contar un poquito de la forma de la vida de César Chávez. Él es un ejemplo, quiero decir que la justicia implica verdad, vivir en verdad y el poder del amor. Un académico que ha escrito un libro sobre su vida, que se llama la espiritualidad política de César Chávez, a Luis de León, él dice que la biografía de Chávez
proporcionó al movimiento chicano un cuento estadounidense, una narrativa sagrada que estaba efectivamente situada en el sagrado sistema de discursos y signos de los Estados Unidos. Esto es lo que dice este señor. Posteriormente, Chávez se convirtió en una figura más grande que la vida, sobre la que millones proyectaron sus propias fantasías, deseos y yoes. Encarnaba mucho más que su cruzada, su cuerpo, su físico, en particular su rostro. Se ve su rostro aquí. Y se convirtió en un emblema de la identidad mexicoamericana. Y César Chávez es como para los chicanos, los latinos, latinas, mexicoamericanas, es como Dr. Martin Luther King, ¿verdad? En la comunidad afroamericana. Y también para todo el país. Tiene un papel entre la comunidad y tiene papel fuera de la comunidad o más allá de la comunidad. Y es complicado a veces la realidad ahí y no podemos hablar de todo esto, pero voy a enfocar en César Chávez por el tiempo y por lo que representa él, pero no puede realmente hablar de la historia de él sin hablar de la historia de Dolores Huerta, su compañera en la obra, o de su esposa, de Helen Chávez, que tenía un gran papel dentro de su organización también, sus primos, otros líderes. Pero voy a concentrar en él, conociendo que deja mucho de la historia fuera. Pero lo que voy a hacer es nomás hablar un poco de ciertos sentidos sobre la justicia. Y la primera cosa que voy a decir es que la justicia se enseña en la familia. La justicia se enseña en la familia. Y no sé si ustedes pueden pensar de dónde aprendieron ustedes sus ideas de la justicia, lo que aprendieron de sus abuelitas, sus mamás y papás, tíos y tías, sus hijos e hijas, lo que han aprendido de ellos y también lo que ustedes han pasado a otra generación, han enseñado a otros y cómo la justicia se enseña en la familia. Quiero leer un parte de, pues este libro aquí se llama César Chávez, Autobiografía de la Causa. Es el libro famoso de su vida. Mucho de sus palabras y las palabras y cuentos de otras personas que estaban ahí en estos tiempos, escrito por Jacques Levy. Pero habla de su familia en este sentido de la justicia y la fe. Quiero leer un parte de eso para que podamos nosotros pensar en nuestras familias, donde aprendimos ideas de la justicia y cómo enseñamos a otros. Eso es lo que dice él. Pues, lo siento. Primero, él nació en 1927 y en Yuma, Arizona. Y su familia ha estado ahí por generaciones, por unos más de casi 50 años. Y tenían mucha tierra ahí y en algún tiempo se vendió parte de su tierra para abrir negocio. Su papá tenía negocio ahí cuando entraron en la Gran Depresión en las 30, tenía que mover la familia. Después de eso perdió el negocio y eventualmente tenía que mover a California a buscar trabajo en los campos. Pero cuando era un niño, él estaba en Yuma, Arizona, en una comunidad con muchos mexicoamericanos, mexicanos, y tenía su vida ahí, pero habla de su niñez y su familia de esta perspectiva. Eso es lo que dice. Como no teníamos iglesia en el valle y era muy difícil ir a Yuma porque estaba un poquito fuera de la ciudad, fue mi madre quien nos enseñó a orar. En todo el suroeste y México, donde no hubo sacerdotes durante mucho tiempo, lo asombroso fue que la gente mantuvo la fe. Mantuvo la fe.
pero estaban más orientados hacia las reliquias y los santos. Mi madre era muy religiosa sin ser fanática y creía en los santos como defensores, como cabilderos para orar a Dios por ella. Su santo patrón fue San Eduvigis. Y yo estoy leyendo sus palabras, entonces eso es como él cuenta la historia. Entonces, si tiene crítica es para él, no para mí. Yo estoy leyendo. La traducción puede criticar porque no. Santa Eduvigis fue una duquesa polaca que a principios de la era cristiana renunció a todas sus posesiones mundanas, las distribuyó entre los pobres y se convirtió en cristiana. En el cumpleaños del santo, el 16 de octubre, mi mamá encontraba a alguna persona necesitada a quien ayudar. Y hasta hace poco siempre invitaba a gente a la casa, generalmente vagabundos. Saldría deliberadamente a buscar a alguien que lo necesitara, le daría algo y nunca recibiría, disculpe, nada a cambio. Si un hombre estaba vendiendo lápices, ella le daría algo de dinero, pero no tomaría un lápiz. Buscaría personas que tuvieran hambre para venir a la casa. Por lo general, se ofrecían a hacer algún trabajo, como cortar leña, a cambio de una comida, pero ella se negaba porque dijo el regalo entonces no era válido. Creo que es una costumbre muy hermosa. Y mi padre debe hacerse sentido más o menos de la misma manera porque no se opuso. Mama Teya, y era su abuela, su nombre fue Dorotea. Mama Teya nos dio nuestra formación religiosa formal. Era una huérfana que se crió, según tengo entendido, en un convento, pero no era monja. Probablemente era una sirvienta. En el convento había aprendido a leer y escribir tanto en latín como en español. Ella era la única de nuestros 4 abuelos que sabía leer y escribir. Mamatea quedó ciega en su vejez. Creo que pudo ver un poco de luz y sombras, pero fue perdiendo la vista progresivamente. Recuerde que era muy mayor, casi 100 cuando murió en 1937 y estaba en la cama la mayor parte del tiempo. Ella tenía un bastón y 2 de sus bisnietos mayores, o mi papá o mi mamá, la llevaban a caminar. Pero sobre todo, según la recuerdo, ella siempre estaba orando, solo orando. Todas las noches se sentaba en la cama y nos reuníamos frente a ella. Cuando nos arrodillábamos junto a la puerta de su habitación, nos uníamos a ella en el rosario, que parecía sonar interminablemente. Se nos pedía que nos arrodilláramos hasta que terminara la oración, y si empezábamos a reírnos, ella nos golpeaba con su bastón. Después del rosario, nos hablaba de un santo en particular y nos instruía en nuestro catecismo. Después de que Mamatea nos preparó para nuestra primera comunión, mis padres nos llevó a mi madre, Rita, y a mí al pueblo un sábado cuando fue a comprar semillas. Nos dejó en la iglesia católica. Adentro estaba oscuro y silencioso mientras miramos hacia el altar y nos persignamos. Los bancos estaban vacíos y caminamos de puntillas asombrados por el oscuro interior hasta que nos encontramos de pie frente al sacerdote que parecía enorme, de pie en las sombras, con la piel blanca que parecía más blanca en la oscuridad. Mi mamá explicó nuestro propósito, pero el sacerdote negó con la cabeza. No han tenido ninguna formación religiosa. No pueden tomar la comunión, dijo mirándonos. Primero deben asistir a clases aquí en Yuma. Mi madre argumentó, no pueden porque vivimos en el valle a 20 millas de distancia. No podemos viajar tan lejos todas las semanas. Bueno, respondió el sacerdote, no pueden hacer su primera comunión a menos que lo hagan. Tienen que conocer su catecismo.
Mi mamá estaba desesperada. Bueno, pregúntales algo, suplicó. Pregúntales algo. Estábamos muy nerviosos. El silencio de la iglesia nos abrumaba, roto solo por discusión, la discusión entre mi madre y el sacerdote. Sabíamos la importancia de la primera comunión, pero cuando llegaron las preguntas, sabíamos las respuestas. La tutoría de mi mamá Tella había sido larga, intensa y minucioso. Finalmente el sacerdote quedó satisfecho. Estuvo de acuerdo en que estábamos listos para unirnos a los demás para la primera comunión al día siguiente, pero primero dijo debemos confesarnos y luego cuenta este cuento también. Pero dijo que desde estos días mi necesidad de religión se ha profundizado. Hoy no creo que pueda basar mi voluntad de luchar en una economía fría o en alguna doctrina política. No creo que haya suficiente para sostenerme. Para mí, la base debe ser la fe. Y dice, menciona, no es necesario tener una religión para actuar desinteresadamente. Conozco a muchos agnósticos que son más religiosos a su manera que la mayoría de las personas que dicen ser creyentes. Si bien la mayoría de las personas atraídas hacia el liberalismo, el radicalismo, abandonan la iglesia, y fui yo por el otro lado. Me acercaba más a la iglesia, cuanto más aprendía y entendía. Para mí la religión es algo muy hermoso y a lo largo de los años me he dado cuenta de que todas las religiones también son hermosas. Su religión depende mucho de su educación, su cultura, de otros factores. Para mí, el cristianismo es una fuente natural de la fe. He leído de lo que dijo Cristo cuando estuvo aquí. Fue muy claro en lo que quería decir y sabía exactamente lo que buscaba. Era extremadamente radical y estaba a favor del cambio social. Y quería leer eso ahí para César. Quería leer esto para dar una idea para los que no han aprendido de su vida, del ambiente en que creció él, de la fe. Y la fe que aprendió de su abuela, su mamatea, de su mamá, sus papás, su familia, también las ideas de la justicia, del cuidar de otros, de amar a su prójimo, de hacer todo eso. Y ojalá que nosotros podemos pensar de nuestras experiencias o los cuentos que hemos oído de nuestros antepasados, de nuestras familias, de dónde aprendió su entendimiento de la fe y ser agradecidos por lo que hemos recibido y también ver que cómo vamos a cómo construir más en este base y a veces como uh, en mi historia, en mi familia. Disculpe, hay cosas que aprendí de mis papás muy bonitos de recibir la otra gente, de que siempre tenía una persona viviendo en su casa, como dándole espacio, un cuartito. Y también había otras cosas que a lo mejor tenía que cambiar mi punto de vista un poco de lo que recibí de ellos. Y así aprendimos en nuestra vida, así pedimos más profundizar en la idea de la justicia en nuestra vida, pero no podemos evitar la realidad que la justicia se enseña en la familia y pensar un poquito de qué estamos enseñando y qué hemos recibido y abrazar muy fuerte las cosas buenas de la justicia que hemos recibido con gratitud y a lo mejor aprender a abrir un poco o a dejar de cosas que no son parte de la justicia de veras o ideas que a lo mejor viene de otra fuente que no está tan saludable, etcétera. Pero se enseña en la familia. La segunda cosa que quiero decir es que la justicia se aprende atrás de la vida. Y no voy a contar, como dije, toda la vida de César Chávez, muy larga, pero puede ver cómo en su vida, su familia, como mencioné, tenía que mover al Valle Central de California para trabajar en los campos.
trabajaban como campesinos migratorios ahí en California, aquí en California. Y él dejaba de ir a la escuela después del 8º grado y trabajaba tiempo completo en los campos para ayudar a apoyar su familia. Y esto fue su experiencia. Y más después en su vida, cuando empezó a trabajar por el sindicato y por organizar los campesinos, esto vino de su vida, de lo que había aprendido de ser trabajador y de conocer tantas familias trabajando así. Y él entró a la Armada Americana durante la Segunda Guerra Mundial por 2 años y ahí también aprendió de la justicia. Podía ver, fue difícil los años que estaba ahí. Él vio cómo se trató los mexicano-americanos en una manera diferente y los trabajos que recibieron ellos y diferentes de lo demás. Antes de enviar fuera del Pacífico, César fue arrestado en un cine en Delano, donde trabajaba después también, un cine segregado en Delano. Y él, por alguna razón, decidió sentarse en la sección de whites only, ¿verdad? Solo para los anglos y los blancos. Y él fue arrestado por hacerlo. Y también dice el cuento en su autobiografía de la causa y menciona que había ahí en la estación nomás por algunos 1 hora, 2 horas, no sabía qué hacer con él porque dice, pues no fue emborrachado, no estaba como disturbando la paz ni nada, entonces eventualmente lo dejó que se vaya, pero para él fue la primera experiencia de mucho más después de ser arrestado y de experimentar en esta primera vez por la injusticia de la segregación y la discriminación contra los latinos ahí. Y puede haber muchas cosas en su vida donde experimentó esto, pero la justicia se aprende a través de la vida. Y está bien reflexionar. A veces hay historias y cosas que no queremos pensar en esas cosas porque es duro o le duele. Pero en estas historias, en esos momentos podemos ver a lo mejor trayéndolos a Dios en la oración, hablando con los demás que han experimentado cosas similares, pero para pedir a Dios qué podemos aprender de de estas cosas, ¿verdad? Y cómo nos formó en nuestras ideas de las otras personas, nuestras ideas de la justicia. Pero la justicia se aprende a través de la vida, claramente. La justicia se profundiza con la tradición. Y esto es una parte de aspecto del el cuento o de la historia de César que no siempre menciona, pero él cuando eventualmente se casó con Helen y tenía 8 niños, ellos, y movieron eventualmente hacia San José, en California, así en el norte. Y él se conoció a un padre que se llamaba Padre Donald McDonald. Y Padre McDonald vio potencial de liderazgo en él y le enseñó, empezó a enseñar a él la doctrina social católica. Y él, como, como cuenta César Chávez, él había aprendido mucho de su abuela, su mamá, pero ahora estaba leyendo la teología, la doctrina social, aprendiendo. El padre McDonald empezó a enseñarle de la historia laboral, de la organización comunitaria y estaba ahora como teniendo más de una educación como formal de libros sobre cómo funciona estos las doctrinas, pero también los movimientos, ¿verdad? Por la justicia alrededor de él, que no había tenido
que no sabía antes. Y un poco después conoció a un señor que se llamaba Fred Ross, que trabajaba con la Organización de Servicio de Comunidad, CSO, por sus iniciales en inglés. Y desde ahí empezó a trabajar en la organización comunitaria y involucrándose en las vidas de los trabajadores, las vidas en la comunidad, aprendiendo a organizar comunidades, especialmente comunidades mexicano-americanas, principalmente en ciudades. Pero la justicia se profundiza con la tradición. A veces podemos ver, o en la sociedad secular se ve la tradición o la enseñanza de la iglesia a veces como una tradición conservador que no apoya a veces los valores de la justicia o de la justicia social. Pero ojalá que nosotros conocemos algo diferente, como hemos visto en la tradición de nuestros servidores de María, en su enfoque en justicia, las obras de la iglesia como San Felipe, involucrándose en la comunidad con los sin casa, con traer ferias de salud, involucrándose en la vida de la comunidad. Pero la propia enseñanza, la doctrina social de la iglesia, habla de la justicia, habla de la necesidad de luchar por la justicia en la sociedad, y no solamente entre la familia o entre relaciones personales, pero en la comunidad, en la sociedad. Y nomás a mencionar algunos, y puede ver si tiene una copia del Catecismo de la Iglesia Católica, puede ver en las partes en 1928 y más allá. Es una sección que habla sobre la justicia social, por ejemplo. Y la justicia social, esta parte del Catecismo, está abajo de la comunidad humana, sección que habla de la comunidad humana. Eso es bajo de la vocación del hombre, de los hombres y mujeres. Y esto es bajo de la vida en el Espíritu, la vida en Cristo. Entonces hay una conexión directamente en el Catecismo entre la vida en Cristo y la justicia social, que esto cae es como parte de nuestra vida en Cristo, nuestra vida eucarística, ¿verdad? Como mencionamos antes. Y este parte de del catecismo abre del respeto de la persona humana, la persona humana. Y Chávez, como él exaltó la dignidad trascendente de la persona humana, como dice en el catecismo, deber amar al prójimo como a uno mismo, especialmente al más pequeño de ellos, a los más vulnerables. Manda a extender el amor incluso a los enemigos. Um, y como vivió Chávez también. El catecismo habla de igualdad y diferencias entre hombres y mujeres, pero dice que hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Esto viene del Vaticano II de Gaudium et Spes, pero mencionado en el Catecismo. Y lo recomiendo este parte en esos números, pero también habla de que existen también desigualdades escandalosas que afectan a millones de hombres y mujeres. Están en abierta contradicción con el Evangelio. Ese es el Catecismo otra vez, 1938. Dice otra vez de Gaudium et Spes, la igual dignidad de las personas exige que llegue a una situación de vida más humana y más justa, pues las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los miembros o los pueblos de una única familia humana resultan escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y también a la paz social e internacional. También el catecismo habla de la soledad humana y tiene un parte ahí que
donde se repite unas palabras encíclicos del Pío XII. Y estos tipos de enseñanzas fueron los que estaban profundizando César Chávez con Padre McDonald. Por la primera vez estudiando el catecismo en la doctrina social y también de las escrituras y también de la historia del movimiento por la justicia. Entonces, la justicia, y esto motivó a él, y por medio de su amistad con Padre McDonald, motivó a él eventualmente a ser un organizador con CSO, con la organización en que trabajó él, porque quería poner en práctica este deseo por la justicia y estas enseñanzas que estaban aprendiendo. Ese es un buen modelo para nosotros. Creo que para ver la injusticia es una cosa, para querer cambiarlo, pero tenemos que educarnos sobre la justicia, los movimientos, la historia, la enseñanza social, y tenemos que tomar acción. Y eso es lo que hizo él. El cuarto cosa que voy a decir es que la justicia es verdad y amor en la lucha, ¿verdad? En la lucha, en las cosas que se ven frente de uno. Y no imaginen que esto es una justicia liberal o progresiva o conservador. Es una justicia bíblica, y que viene de la tradición. Y a lo mejor podemos llamarlo liberal si queremos hablar de la libertad en Cristo, la vida en Cristo, o conservador en el sentido que estamos conservando las enseñanzas de la iglesia que viene desde el principio. Pero es una justicia, ¿no? Que no está basado principalmente en la política, pero en nuestra fe. Del libro de Santiago, famosamente, donde Santiago dice, ahora escuchan ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Y luego dice un poquito más después, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado, los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este momento una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Este es Santiago del Nuevo Testamento, también haciendo un eco de los profetas del Primero Testamento también. Pero, y podemos contar toda la historia de César Chávez con Fred Ross, que eventualmente, después de años de organizar con CSO, él decidió ir a organizar con los campesinos que trabajaban en los campos, los trabajadores, que nunca ha sido organizado en esa manera. Ya había organizaciones entre los filipinos, y él empezó a trabajar con los mexicano-americanos y otros campesinos. Y eventualmente con poco dinero y pocos seguidores, junto con Dolores Huerta y Fred Ross y su primo Manuel Chávez, César lanzó la organización, la Asociación de Campesinos Nacional, o el NFWA. Y lo que comenzó como una organización de ayuda mutua se fue organizado gradualmente con reuniones en las casas. Tenía pago de cuotas, $3.50 cada mes. Y esto les permitió reunirse y crecer fuera de la vista de los productores y permanecer relativamente independientes de los intereses externos. Entonces, ellos podía tener una organización, y esos eran los principios del sindicato, que ahora se llama el NFW, the National Farm Workers. Y muy pronto, después de algunos 2-3 años, invitado por Larry Itliong y otros líderes filipinos, el NFWA de César, con familias de 1,200 miembros,
votaban para unirse en una huelga contra los cultivadores de uva en la área de Delano, que había sido empezado en ese mes principalmente por miembros filipino-americanos de su organización. Y esto empezó la huelga de uva famosa y desde ahí empezó a trabajar en huelgas y trabajo contra los productores, dándole mejor situaciones para los trabajadores, más justicia, y empezó a crecer más y más. Y empezó con las uvas, también más después con la lechuga. Pues estoy haciendo muy simple la historia, pero trabajaba con muchas diferentes cosas para reconocer el trabajo de los campesinos, para ayudarles a recibir lo que merecían más, no como merecían, pero más de como lo tenían, y um, para trabajar con ellos, no por ellos, pero ayudar a ellos a organizarnos ellos mismos para demandar los derechos de respeto a los productores. Y había diferentes puntos famosos entre esa historia. Una vez que César y una banda de huelguistas embarcaron en una peregrinación penitencial de 250 millas desde Delano hasta los pasos del Capitolio Estatal en Sacramento. Y esto fue parte de su boicot a las viñas, pero se llamaban peregrinación, penitencia, revolución. Y aunque fue muchas veces se llama, le dio una marcha, pero para él no era una marcha, era una peregrinación, penitencia, revolución. Y él agarró la idea de las peregrinaciones católicas, ¿verdad? Y fue parte de no solamente a hacer una demanda, pero a arrepentir y a tener una penitencia para nuestra participación en la situación y a preparar nuestros corazones, porque para César siempre hablaba de que nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para llegar frente a nuestros, pues, que sean enemigos, ¿verdad? Los productores, por los campesinos, y que queríamos ser preparados y ser espiritualmente listos para estos encuentros realmente. Y ellos llegaron a mucho éxito y declaraba, como mencioné, diferentes huelgas, primero con las uvas, luego la lechuga, luego el vino, y no solamente los campesinos, pero involucraban a mucha gente en la sociedad, porque no todos pueden estar ahí en la huelga o poniendo su tiempo viajando muy lejos a hacer esto, pero mucha gente podía no comprar la lechuga o no comer y comprar las uvas o esta marca de vino. Entonces, millones de americanos se unieron por la causa de los campesinos y participaron en estas huelgas y este movimiento. Otro día en 1968, César tuvo uno de sus famosos ayunos, este ayuno por 25 días para dedicar su momento a la no violencia. Y esto fue lo que el senador americano Robert Kennedy unía con los 8,000 campesinos y donde César terminó su ayuno. Y eso es lo que dijo él, su declaración al terminar su ayuno por la no violencia en 68. Eso es César. Dijo, nuestra lucha no es fácil. Los que se oponen a nuestra causa son ricos y poderosos y tienen muchos aliados en puestos altos. Somos pobres, nuestros amigos son pocos, pero tenemos algo que los ricos no tienen. Tenemos nuestros cuerpos y nuestros espíritus y la justicia de nuestra causa como nuestras armas.
Debemos admitir que nuestras vidas son todo lo que realmente nos pertenecen. Es cómo usamos nuestras vidas lo que determina qué clase de hombres somos. Es mi creencia más profunda que solamente con dar de nuestra vida encontramos la vida. Que el acto más verdadero de valentía, el acto más fuerte de ser hombre es sacrificarnos para otros en la lucha totalmente no violenta para la justicia. Ser hombre es sufrir por otros. Que Dios nos ayude a ser hombres. Y él fue a mencionar que él trabajaba mucho por la igualdad entre los hombres y mujeres, pero tenía palabras para decir, hablar del machismo, hablando específicamente a los hombres, para ayudar a los hombres a pensar de qué quería decir ser hombres, ¿verdad? Y que realmente machismo fue a cuidar a su familia, ¿verdad? A tratar bien a lo demás, a luchar por la justicia con sus compañeros y redefinió, uh, trató de redefinir por sus compañeros mexicano-americanos la idea de ser hombre para los hombres. Um, no voy a revisar toda su vida. Quiero terminar voy a poner en el chat para que ustedes puedan copiarlo y mirarlo más después. César vino a Nuestra Señora de Guadalupe, La Habra, en 1974. Y puede ver, voy a poner el enlace aquí, puede ver su plática que dio ahí. Están en el archivo en Cal State Fullerton. Pero voy a poner el enlace ahí para más después o puedo copiarlo para mirar. Puede mirar todo, pero la plática de César es la segunda. Va a haber 3 videos y es la segunda, es César. Pero ahí puede ver lo que presentó ahí. Pero estaba ahí para hablar con ellos, involucrando más gente en los boicots, explicando el movimiento. Pero puedo ver, es mejor que escucharme a mí, es escuchar a César. Entonces, toma el tiempo para escuchar su voz, para ver su cara, para recibir su mensaje, su corazón. Está bien bonito para mí una inspiración. Voy a terminar por decir que a los fines de su vida empezó a participar un poco más se me hace que se perdió un poco de su camino más después en la vida, participando en una religión de autoayuda y en su sindicato que ayudó a fundar, que en el momento llegó a tener 80,000 miembros, se había reducido a 5,000 en el momento de su muerte. Y hay diferentes razones por eso, pero uno, creo, según los académicos y autores, que es que empezó según que mencionó antes, Luis de León, dice que según la estimación él se convirtió en un héroe trágico. Según Aristóteles, alguien de carácter noble, que alcanzó un alto estatus e importancia, pero como resultado de la amartía, que este autor dice que es un defecto trágico, pero en la Biblia amartía en griego es la palabra que traducimos pecado, ¿verdad? Experimentó el fracaso. Sin embargo, a pesar de sus defectos y sus logros y su legado a largo plazo son de suma importancia y dignos de emulación, yo creo. Sus defectos son una advertencia de lo que pasa cuando volteamos la atención hacia nosotros y no hacia lo demás, o un poco para él, ¿cómo se llama? Una autocracia, un poco de control sobre su organización en vez de dejar a los demás participar un poco más. Pero su legado es un signo de gracia, de todos modos. Y voy a terminar porque es la hora de nomás
contemplar de cómo podemos nosotros durante esta cuaresma profundizarnos en la justicia. Fijándose la vida de César Chávez, lo poco que hemos aprendido o ser recordado de esta noche, y nuestra fe y las escrituras, y al centro de todo, Jesucristo mismo, que es la verdad, que es la justicia de Dios. Y cuando vemos alrededor de nosotros, que hacemos en cómo funcionan nuestros grupos en la iglesia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro trabajo. Cuando vemos una injusticia alrededor de nosotros o experimentamos algo, tenemos un lugar, tenemos otras personas con quienes podemos hablar, podemos organizar. Y les animo se reúnen más para eso. Claro que nuestra parroquia han sido involucrado con la ciudad, con algunos asuntos en Fullerton alrededor de los indigentes y los que no tienen casa y hogar, y recientemente la semana pasada con los RVs y el estacionamiento, pero también entre la iglesia, también en su trabajo, donde trabajan ustedes, injusticias familiares, que hablando que sea la violencia doméstica o otros asuntos, ¿cómo podemos enfrentar la injusticia? Viendo la verdad y hablando de la verdad y hablando de la verdad con el amor. Y voy a terminar con esta oración. Es una oración del campesino en la lucha que escribió César Chávez a mediados de la década de 1970. Y podemos terminar con esto y luego hacer unas preguntas de conversación. Enséñame el sufrimiento de los más desafortunados. Así conoceré el dolor de mi pueblo. Libérame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a tomar responsabilidad de mi propia vida. Solo así seré libre al fin. Concédeme valentía para servir al prójimo, porque en la entrega hay vida verdadera. Concédeme honradez y paciencia para que yo pueda trabajar junto con otros trabajadores. Alúmbranos con el canto y la celebración para que levanten el espíritu entre nosotros. Que el espíritu florezca y crezca para que no nos cansemos en la lucha. Nos acordamos de los que han caído por la justicia, porque a nosotros han entregado sus vidas. Ayúdanos a amar aún a los que nos odian. Así podremos cambiar el mundo. Amén. Y ahí vamos a parar y ver si hay preguntas o hay comentarios sobre este tema de la justicia, sobre la vida de César. Puede levantar la mano o... Muchas gracias por su presentación. Una de las dificultades naturalmente que César Chávez tenía es que muchos de los propietarios de las haciendas de los campos donde él estaba organizando fueron también católicos. Y pues en verdad, ¿cómo lo manejó y quizás que podemos aprender de eso cuando los oprimidos y los opresores son cristianos o católicos? ¿O estaba diciendo que los productores fue católicos? Yeah. Oh, sí, ya. Ambos fueron italianos o croatos
así, los mexicanos y filipinos estaban trabajando en los campos. Y gente que da mucha dinero a la iglesia. Era interesante. No, pues cambiar las corazones también de ellos, los propietarios, pero sí. Pero algo, sí, un comentario interesante, una situación interesante. Y esto, sí, esto era parte del, creo, principal del trabajo también de los sacerdotes, los padres, los obispos, fue tratarse de, y claro que en algunos casos estaban más al lado de los campesinos, en otros a lo mejor tomaron el lado de los productores poquito más, pero podían tomar este papel de tratar de traerlos a la mesa para hablar y aprender más del sufrimiento de sus trabajadores, si querían escuchar esto, y tratar de traer las preocupaciones de los productores a los trabajadores para resolverlos, todo esto. Tratarse de ponerlos en mejor comunicación uno con el otro. Pero sí, es una dificultad, por supuesto. ¿Tienen otras preguntas o comentarios? Yo recuerdo a todos, ¿verdad? Oremos por la justicia para nuestros hermanos y hermanas que están viviendo especialmente en este tiempo de pandemia, tiempos muy difíciles. No han sido la prioridad en este tiempo, al contrario, se han convertido en personas que no tienen voz, yo diría personas marginadas, porque creo que merecen algo mejor. Principalmente ahora que perdieron sus trabajos, han sufrido muchas necesidades. Yo quisiera aprovechar este momento para que oremos más por ellos, o los que somos ciudadanos, luchar por una mejor vida para ellos, o una enmienda migratoria, ¿verdad? Para que se conviertan en personas como cualquier otra. Porque yo he visto que ha habido marginación. Es lo que yo pedir, ¿verdad? Que nos unamos como iglesia para que se les haga justicia. Gracias. Oímos algunas palabras y otros no, pero gracias por el comentario. A lo mejor, Padre Lenz, no es por su sonido, creo que es el eco del salón y cómo llega a la computadora, pero sí. Siempre, ¿alguien más o alguien de la... sí, pueden Parece que Fidel está ahí, sí. desmutar sus micrófonos también en sus casas si tienen preguntas. Yo miré que algo de lo muy importante que hizo César Chávez para seguir adelante en esa lucha por los campesinos, por una mejor vida para ellos y sus familias. Como dijo usted, Greg, de que él no eran marchas, eran peregrinaciones. Y en la peregrinación se ora. Y otra cosa muy importante, lo que hizo, ¿verdad? El ayuno. Entonces él estaba muy fuerte por esa parte en las peregrinaciones y en lo del ayuno. Y es lo que lo fortalecía y pues ayudaba mucho en su movimiento para ayuda de los agricultores. Gracias. Y siempre la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe fue enfrente, fue el centro de todo. Y él fue un maestro de usar los símbolos de nuestra fe
los imágenes religiosos así, y no para usarlos, pero a atraer la atención y el enfoque, como dice usted, Fidel, de la importancia de ellos para nuestras vidas, nuestra lucha. Nosotros asistimos a unas reuniones cuando vivíamos en Los Ángeles, ahí en el este de Los Ángeles, en Boyer Heights. Una vecina allí se reunía para las juntas, los meetings que iba a haber y las protestas que se iban a hacer. Y ahí nos reuníamos con mi esposa, andábamos medio argüenderones en aquel tiempo, cuando estábamos jóvenes. Pero sí anduvimos ahí también un poquito. Y me imagino que otras personas aquí tienen sus propias historias y algunos de ustedes organizan con organizaciones así. Y yo sé que otra persona con que trabajamos que fue ahí en este evento en Nuestra Señora de Guadalupe cuando César platicó ahí. Y le recomiendo que hablan con esas personas que todavía están aquí entre nosotros, que tienen sus memorias vivas, ¿verdad? Para que podamos seguir recordando. Los hay que van a asistir a la plática de inglés. Ellos trabajaron también. César Chávez. Ay. Ok. ¿Alguien? Yo pienso que para que haya una buena justicia tiene que haber verdad. Pienso que para haber una buena justicia tiene que haber una buena unión y mucha oración. Este es lo que yo pienso. Amén. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Ahí. Pues muchas gracias, Greg, por su presentación hoy. Ya seguimos el miércoles, vamos a escuchar la presentación en inglés. Y el próximo lunes vamos a reunirnos de nuevo con la última plática sobre la paz y el ejemplo de Muchas gracias. Queremos a nuestro presentador. No, muchas gracias otra vez a Padre Dennis y la parroquia por invitarme. Es un honor poder hablar con mi parroquia así y por su entendimiento que estoy presentando en mi segundo lenguaje de español. Y gracias por entender. Y si conoce a alguien que también quiere oír en inglés, puedes invitarles el miércoles. Pero sí, nos vemos el lunes que sigue, terminando la serie con la vida de Dorothy Day, y hablando de la paz. Y cómo no que conectan todo, la vida, la justicia y la paz se ven en las tres vidas, pero vamos a terminar con esto. Gracias a ustedes y nos vemos en la semana que viene. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien. Fue buena su plática. Ok. Good night, Kiko. Good night, Jasmine. Gracias, Greg. Muy bien. Good night, padre. Nos vemos todos. Bye. Gracias. Bye. Esa cerita. Bye.